Bienvenidos a todos a nuestro ciclo Hoja de Ruta, un ciclo de reflexiones hacia un plan país. Mi nombre es Felipe y voy a ser quien los va a estar acompañando junto a nuestros invitados en este encuentro. En el día de hoy vamos a estar conversando acerca de si es posible hacer minería y a la vez generar un desarrollo social sostenible. En esta oportunidad nos acompañan dos disertantes. El primero es Rodolfo Tarraubela, el cual es presidente de la entidad del Sistema de Naciones Unidas, CIFAL Argentina, y creador de la Secretaría de Sustentabilidad y Finanzas Climáticas. Es presidente de la Fundación Ecoconciencia y creador del Sistema de Transparencia Comunitaria. A su vez, es organizador y disertante especial en el Foro de Minería y Naciones Unidas. Bienvenido, Rodolfo. Muchísimas gracias, ¿cómo están ustedes? Muy bien. A su vez, nos acompañará también Luis Bacasur. Luis es empresario y fundador, Luis es empresario fundador, perdón, y vicepresidente de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros y Turísticos de la Puna Argentina. Es CEO de GBH, líder en soluciones logísticas integrales. También es protagonista en la promoción y difusión de las potencialidades de la minería en la Puna Argentina. Te damos la bienvenida, Luis. Hola, buenas tardes. Buenas Gracias, tardes. Felipe. Un gusto, Rodolfo, y agradecido también con Gabriela y con la gente de CAIN que están usando esto para contar un poco del desarrollo que vamos a contar. Gracias. Muchas gracias. Se te escucha un poco bajo, no sé si tenés un poco lejos el micrófono, quizás. Dale, ahora sí. Eh, Antes de concluir con la introducción, sepan que las preguntas en el chat ya están habilitadas, por lo que las podrán dejar para el ciclo final. Así que a continuación ahora los voy a dejar con Rodolfo, quien dará comienzo a este webinar. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y por permitirnos charlar de un tema tan complejo a veces y tan raro realmente. Pero es que nosotros como seres humanos somos raros. Somos raros al punto tal de que, como bien mostraba recién, podría no haber nada de lo que hoy estamos disfrutando como vida y como comodidades sin la minería. Sin embargo, existen posiciones que hablan de no absoluto a la minería, ¿no? Y por otro lado, pensamos también, ¿qué es lo que hace que tengamos creencias tan absolutas? ¿Qué es lo que hace que nos posicionemos como personas casi medievales detrás de muros donde es el absoluto no o el absoluto sí? Y cuando uno trata de reflexionar sobre estos temas, lo complejo es vivir en una especie de incertidumbre donde nunca la certeza es plena. Entonces, tener esa incerteza permanente, pero con hambre de verdad, con hambre de saber, es mucho más incómodo que posicionarse en alguno de estos lados y que, como podemos comentar, nuestro cerebro está más armado para pelearse, para emocionarse fuerte, que para razonar. Razonar ha sido un desarrollo del cerebro de muy los últimos años. Así que con estas palabras, y el agradecimiento a Luis también, y a Gabriela, y a vos que nos presentás, doy comienzo y si me permiten podría presentar algún PowerPoint para que nos permita ir siguiendo algunas de las palabras que vamos a. ¿Te parece? Por supuesto, Rodolfo, adelante nomás. Bien. Vamos en estas incertidumbres que decía, en este caminar durante tantos años sobre tratar de dialogar y muchas veces encontrarnos con muros muy duros, fue que empezamos a desarrollar una metodología, un sistema, algo que nos vaya generando un poco más de certeza, sabiendo que lo más complejo es poder caminar en esta especie de equilibrio permanente
buscando la verdad, pero sabiendo que a veces, siempre, va a haber algo de incerteza. Y por eso es que cuando uno ve estudios científicos, hablan de el 95% de probabilidades, el 75% de probabilidades. Es muy raro que diga con el 100% de certeza. Y aquí hemos desarrollado lo que es el sistema de transparencia comunitaria, hoy tomado por una entidad del Sistema de Naciones Unidas que hoy presido, y por UNITAR como un mecanismo para poder trabajar la conflictividad socioambiental, básicamente. Empecemos a pensar un poco lo que decíamos, ¿no? Una de las grandes consultoras, Ernst & Young, va a poder decir que el riesgo mayor que hoy tiene la minería metalífera no es el tema de la tecnología, no es el tema de la producción, no es el tema de las finanzas, sino que es el tema del conflicto. O sea, lograr la licencia para operar va a estar en el primer puesto de riesgos, lo que lo hace muy complejo a los efectos de conseguir también financiamiento, porque como sabemos, si lo que hoy pareciera estar bien puede no estarlo mañana y correr riesgo toda la inversión, ¿no? Hoy tenemos aproximadamente grandes conflictos socioambientales, se puede hablar que hay unos 250 en Latinoamérica, y más de 100.000 millones de dólares en inversiones suspendidas, o sea, inversiones realizadas, pero la industria que ha hecho la inversión no puede desarrollarse porque está atacada por conflictos socioambientales. O sea, son lugares donde o se ha tomado la fábrica, se ha tomado el lugar de producción, o concretamente se lo ha abrazado de tal manera que toda vez que empieza a producir va a generar una conflictividad que no es solamente el grito, es la muerte. O sea, hay muchos de estos conflictos que tienen muchos muertos en la historia de esa pelea, y no solamente activistas, sino también del lado de las fuerzas de seguridad. Muchos de los conflictos que hay en Perú fueron con muchos más decesos, muchos más muertos desde el lado de las fuerzas de seguridad que desde el lado de los activistas mismos. Para entender el sistema de transparencia comunitaria podemos separarlo en 5 puntos, como una manera de simplificarlo extremadamente, pero en virtud de que hoy vamos a tener muy poco tiempo. Imagínense que un curso breve, un curso introductorio al sistema, nos demora unas 5 a 6 horas, así que imagínense que hoy vamos a hacer simplemente algunas líneas de como casilleros, donde va a haber un montón de cosas adentro que no vamos a explicar. Los componentes van a ser la mesa de diálogo, el mecanismo de participación comunitaria o ciudadana, la integración comunitaria participativa, un rumbo a la naturaleza positiva y el movimiento de transparencia comunitaria. Vamos ahora brevemente a explicar algunos conceptos sobre ello. Para esto tenemos que empezar entendiendo cómo funciona esto de nuestra comunicación. O sea, creo que no es mi caso solamente, sino que todos los que están en esta charla tienen una carencia fundamental, que es no tener telepatía. O sea, yo no puedo pensar algo y transmitirlo en forma inmediata con la seguridad que la idea que yo tenía va a llegar a ustedes. Por lo cual tengo que utilizar algo que es un código. Tengo que elegir un código que yo entiendo que va a ser el código que ustedes van a entender. En este caso, el lenguaje español. Yo estuviera hablando y diciendo van a decir, mira, no, habla otro idioma porque de eso no entendemos. Muy bien. Ahora, supongamos que sí todos entienden el lenguaje español. Veamos entonces, si entendemos el lenguaje español, ¿cómo hacemos para decirlo? ¿Cómo hacemos para transmitir la idea que yo tengo hacia ustedes? Primero está la idea, la tengo que codificar, la tengo que pasar al lenguaje, pero pasa internamente
por un disruptor emocional. Ese disruptor emocional hace que salgan cosas. Yo entiendo que está saliendo algo de lo que son mis ideas, pero no puedo estar seguro que sí está saliendo. Es parte de esta incerteza permanente que uno debe de aprender a navegar, ¿no? O sea que muchas veces ustedes van a escuchar parejas que dicen, yo no te estoy gritando, no te estoy gritando. Y el otro le dice, ¿qué crees? ¿Que te grabe? ¿Que te grabe? Pero porque el que está gritando entiende que está diciendo algo, pero no sabe que en su emocionalidad, cuando sale algo diferente de lo que él creyó que salía. Cuando después hay, a su vez, algunos disruptores físicos, como puede haber ruidos en el ambiente, no funciona el internet en este caso, pasa un avión, llega al otro, que tiene que decodificarlo, o sea, le va a llegar un código, pero también pasa por sus disruptores emocionales. Aquel que es antiminero, si el que habla es una persona de la minería, absolutamente va a estar diciendo, no le tengo que creer nada, porque este tipo seguramente me está queriendo enroscar. O aquel que es de una raza determinada y el otro es de otra raza, va a decir, no, estos tipos han sido siempre opresores nuestros, entonces no vamos a escucharle porque me va a querer oprimir. Entonces, hay un problema muy serio de que al trabajar y comunicarnos con códigos, el querer comunicarnos directamente es muy, muy difícil, sobre todo cuando partimos de prejuicios que nos van a usar a nosotros como disruptores emocionales. Entonces, una de las misiones va a tener que ser construir conectores emocionales. O sea, que antes de una mesa de diálogo vamos a tener que trabajar en la construcción de conectores emocionales solamente para poder entendernos, para poder ver al otro como otro en sus diferencias y para poder respetarlo más allá de sus ideas. Porque si el otro tiene una idea totalmente opuesta a la mía, pero es de buena fe, yo podré respetarlo a él, pero puedo poner en tela de juicio sus ideas. Lo mismo que debo poner en tela de juicio mis ideas en forma permanente. Y esa frase que antiguamente decíamos, mis ideas son absolutas y totalmente incombustibles, yo creo que hay que revisarlas, porque tenemos que poner nuestras ideas permanentemente en la tela de juicio y en la tela de la evidencia, en la búsqueda de si hay evidencias que demuestren que nuestras ideas son cercanas a mayor certeza, a tener más certeza, a tener más verdad. ¿Cómo vamos a construir conectores emocionales? Imagínense que esto es más que un resumen, ¿no? Podemos decirlo compartiendo emociones, compartir recitales, partidos de fútbol, danza, festivales, festividades, debates, café, actividades artísticas, comprometerse y cumplir, compartir espacios de disenso, pero en respeto, compartir comidas, tristezas, alegrías, entregarse, amar sinceramente. Y todo esto tiene que ver con una frase que diríamos, perder tiempo juntos. Una de las situaciones más complejas que ha tenido la minería ha sido que sus profesionales en general eran profesionales que estaban preparados para ciencias duras. Y la palabra perder tiempo era algo casi ofensivo para un ingeniero. En cambio, en este caso es parte del trabajo de poder entenderse con otro, es poder perder tiempo juntos. Y esto es uno de los errores más comunes que tiene la mayoría de las compañías grandes que hacen responsabilidad social empresarial. No hablo solo de minería, la mayoría de las compañías, que es el tema de cómo hacen las donaciones. Ellos te dicen, pero mirá lo que hemos donado a tal pueblo, a tal comunidad, qué cantidad de cosas que le hemos... Pero ¿cómo las diste?
¿Cómo te acercaste a la gente? ¿Cómo fue el momento en que lo entregaste? ¿Fue un momento de celebración o fue algo que vos dijiste, anda, pasá a buscarlo, ya lo tenés? ¿Fue un momento de acercamiento juntos o fue un momento más donde vos mostraste tu poder a partir de lo que estabas entregando? El tema del dar es cómo dar, porque hay que dar, pero dar con afecto, hay que dar con abrazos, hay que dar con lágrimas en los ojos y hay que dar acompañando al otro en algo que va a ser transformar. Pero qué cosa más linda que es transformar vidas y transformarnos, pero para eso tenemos que estar muy preparados. Entendamos un poco las emociones a partir de la rueda de las emociones y a partir de algunos personajes de película como Intensamente en su momento. Hay 4 grandes emociones que nos van a estar regulando, porque bien dijimos, somos raros. El hombre que se quiere enorgullecer de ser un ser racional, en realidad es un ser emocional. Y las emociones básicas que lo van a dominar van a ser la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Y cuando digo hombres y mujeres, porque seguramente va a generar una disrupción en aquel que es muy sensible a los temas de género, y mis disculpas por ello. Entonces tenemos la alegría, la tristeza, la ira y el miedo como grandes emociones que están en las comunidades, con nosotros personas, y tenemos que entender cómo se forman comunitariamente estas emociones. A partir de las historias vividas o escuchadas o percibidas inconscientemente, más lo que es la moral y la concepción de lo sagrado, o sea, aquello que está bien, aquello que está mal, aquello que se considera sagrado, más la formación, la capacitación, la educación, tanto la formal como la informal que el grupo le da al otro. Ahí vamos a tener entonces un poco el por qué va a haber un mapa de emociones en un grupo determinado, en una comunidad determinada. Pero este mapa de las emociones, como dijimos, que el hombre es un ser emocional y no racional, es lo que va a llevar a las acciones. O sea que las historias vividas y escuchadas, la moral, la formación y la educación va a generar en determinado momento un tipo de emociones que nos lleva a generar determinadas acciones. O sea, un activista está formado de esta manera y tiene determinadas acciones, pero el ingeniero también está formado de esta manera y también tiene determinadas acciones emocionales. ¿Dónde vamos a trabajar con el sistema de transparencia comunitaria? A integrar nuevas historias a la historia de la comunidad. ¿Para qué? Para poder ver cómo podemos hablar, porque ¿podemos hablar en el estado de ira? No, en el estado de ira lo que yo quiero es matar al otro. ¿Pero podemos hablar en el estado de pena profunda? Tampoco. No me salen las palabras. No puedo hablar porque quiero llorar. ¿Podemos hablar con pánico? No, voy a tener un nudo en la garganta. No puedo hablar con pánico. Y en el éxtasis gané la medalla olímpica. Vení, vamos a dialogar. No, quiero festejar. Entonces, debo hacer un trabajo para permitir que hablemos, para permitir que nos comuniquemos, para permitir construir lazos emocionales que sean lo más limpios posibles, lazos emocionales sanos que permitan dialogar, cambiar ideas entre gente que piensa diferente. ¿Qué es lo que no vamos a hacer desde el sistema de transparencia comunitaria? Dijimos, integraremos nuevas historias, capacitaremos, formaremos, siempre con una
una técnica vivencial y multisensorial para que la emoción selle la cognición y de alguna manera haya memorabilidad. Nos acordemos de lo que aprendemos. Si hay emoción, va a haber cognición y va a haber memorabilidad. Pero no vamos a tocar la moral y la concepción de lo sagrado. Y la moral y la concepción de lo sagrado lo vamos a determinar porque es aquello que no se permite hacer chistes. En una comunidad, lo que no se permite hacer chistes, de lo que no nos podemos reír, va a ser aquello que es sagrado. Y tenemos que salir de este pensamiento que ha venido dominando a la humanidad en todos sus conflictos, que ha sido el famoso metáfora de Hegel, el amo y el esclavo. Porque en vez de dejar la metáfora como los amo y esclavo, como algo de a dos, en este caso es de a tres, va a estar la empresa diciendo yo soy el amo, soy el que manda porque tengo el capital, el gobierno diciendo no, soy yo el que manda, el que tengo el poder, y la comunidad que va a decir ajá, soy yo el que manda, porque si yo hago un activismo agresivo y abrazo la compañía, acá nadie, pero nadie va a poder funcionar. Entonces tengo yo el poder. Y entonces vamos hacia un pensamiento de cooperación y creación conjunta permanentemente en elaboración y siempre repensando esta relación de amo y esclavo con el otro. Bien, las mesas de diálogo en sí mismas, resumiendo mucho nuevamente y con el respeto del tiempo, van a tener algunas fases que se entremezclan, que más bien diríamos a unos contenidos, ¿no? Una va a ser cómo mitigar los miedos y explicación de los procesos de una actividad industrial determinada. Cómo negociar los beneficios que le puede llegar a una comunidad también, porque siempre ha sido desde el entrenamiento de gobiernos y empresas responder a la presión de la agresión. En cambio, acá es empezar a responder al debate y a la razón y no responder ante la presión de la agresión. Sí escuchar. Establecer instancias y mecanismos de monitoreo para que no quede en un PowerPoint, sino que se pueda ver para creer, se llaman algunas mesas de diálogo nuestras, y un monitoreo comunitario participativo que responda a las tablas, a las pautas que hicimos en el establecimiento de instancias. Todo esto, un respaldo documental que va a ser la bitácora del diálogo, que va a ser un poco la desgrabación, lo esencial, los compromisos, para que las palabras no se las lleve el viento. Y esto va a tener una utilidad para la empresa, que es generar relacionamiento social y demostrar voluntad de transparencia, y para la comunidad, que es informarse y participar de la negociación y el monitoreo, que muchas veces solo le daba ese rol el Estado. Luego hicimos un mecanismo de participación comunitaria porque nos empezamos a preguntar cómo garantizamos normativamente paz social. Entonces hicimos un mecanismo que tiene un protocolo de transparencia, más las guías de aplicación y preguntas de auditoría para que pueda ser auditado por tercera parte, un protocolo de consultas, más la guía de aplicación y las preguntas de auditoría, todo esto con una trazabilidad donde uno pueda saber que se preguntó y si se contestó y no se contestó y en cuánto tiempo y cómo se respondió, un protocolo de reclamación, quejas y sugerencias con la misma, y la utilidad es garantizar paz social para la empresa, diferenciando al luchador social del delincuente oportunista, porque hoy es muy difícil poder decir quién es un luchador social y quién es un delincuente oportunista, y muchas veces termina ganando el delincuente oportunista y no el verdadero luchador social, que se confunde. Y la utilidad para la comunidad, tener mecanismos de participación auditados y controlados por tercera parte que le permita estar tranquilo, que sea escuchada los reclamos y que sean seguidos esos reclamos hasta su resolución.
Pasamos al punto 3, que va a ser la integración comunitaria participativa, y esto es un cambio de paradigma en la manera en que las empresas empiecen a trabajar. Hoy por hoy, muchas compañías hacían grandes esfuerzos en la capacitación, y pasaba el tiempo, y había un resultado de 1% por ahí entre lo que era la capacitación dada y los verdaderos emprendimientos terminados realizados. Hay un caso del 0% inclusive que se ha dado en un caso de unas panaderías que se habían capacitado a 100 personas. Entonces, vamos de la capacitación a generar emprendimientos exitosos. ¿Y esto qué significa? Capacitar, mentorear, coachear y controlar hasta el éxito y modificar situaciones hasta que tenga éxito. Cambiar la forma de autoevaluación de la empresa, que significa me considero exitoso a la suma de la obtención de ganancias económicas y el crecimiento de las comunidades vecinas. Por lo tanto, integro el concepto de creación de valor compartido de Michael Porter, ¿no? Y también tengo que pensar en esta autoevaluación, que la gerencia va a empezar a preguntar no solo por la cantidad de producción, no solo por la calidad o la calidad de lo que se fue produciendo, sino también cómo le está yendo a Juanito con la nueva panadería que hemos sponsoreado y hemos ayudado, cómo están yendo con la carnicería, qué está pasando con aquel emprendimiento que tanto se peleó para que se larga. Y esto también va a estar pensando. Esto es, la empresa se convierte en un agente de cambio social. Utilidad para la comunidad, crecimiento y desarrollo sostenible. Y para la empresa, combatir la creencia de la minería no ha dejado nada en el caso de las mineras. Rumbo a naturaleza positiva. El 5 de junio del 2021, el secretario general de las Naciones Unidas va a decir que comienza el diseño de la restauración de los ecosistemas y nos pide empezar a pensar en un impacto de naturaleza positiva. Ya no estamos hablando de sostenibilidad, ya estamos hablando de generar positividad, pagar deuda natural que tomamos en su momento, por eso ese famoso día de julio que decimos acá se terminó de consumir el planeta y empezamos a tomar prestado a las próximas generaciones. Bueno, acá podemos generar naturaleza positiva. Y para esto, compromisos corporativos hacia la carbono neutralidad, hacia una economía circular, hacia cero residuos, hacia una restauración de la biodiversidad, hacia una contaminación cero, hacia agua cero, mejora tecnológica continua, talleres de innovación. Entre una compañía de la Puna y la comunidad han logrado establecer un acuerdo donde las próximas expansiones que tenga la compañía va a gastar cero agua. Y esto implicó un compromiso de inversión millonario, pero que solamente el diálogo genuino y el diálogo positivo que se fue dando en el tiempo pudo generar ese compromiso que hoy va a cambiar el estándar en lo que hace a impacto ambiental de la minería. En este caso, somos seres sociales, somos seres que, como ustedes saben, desde niños, desde bebés, si no tenemos alguien que nos quiera, si no vivimos en sociedad, prácticamente no podemos desarrollarnos bien. Entonces, generamos un grupo de gente que se interesa por esto de cómo vivir en la incerteza pero buscando la verdad. Cómo ayudar a otros a vivir en esta incomodidad sin caer en los extremos felices y tranquilos que parecieran tener el sí o el no absoluto. Y los beneficios para quien participa de un movimiento de transparencia comunitaria va a ser desarrollar futuros para nuevas generaciones, ser partícipes de un cambio histórico, generar nuevos paradigmas, develar verdades, transparentar mitos y ganar derechos para las comunidades. O sea, sembrar futuros. Muchísimas gracias. Con esto creo haber hecho un breve resumen de todo esto y espero que se pueda comprender. Muchas gracias, Rodolfo.
La verdad que muy interesante, estuvimos conversando un poco con Carlos Escatiza la cuestión del agua en el webinar pasado. Eh, es interesante escuchar, ¿no?, cómo empiezan a surgir nuevos compromisos y el rol que la Argentina puede llegar a tener cumpliéndolos, ¿no? Absolutamente. Eh, Luis, no sé si se desconectó, si ahora está, a ver. Ahí está, Felipe, Luis. acá estoy. Ahí está, muy bien. Bueno, a continuación vamos a continuar con Luis. Luis nos va a estar comentando un poco como proveedor de servicios mineros acerca del trabajo que ellos se encuentran realizando en la Puna. Así que te voy a ceder la palabra, Luis. Yo voy a compartir tu presentación y vos me vas comentando para pasarla. Dale. Gracias. Segundo. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Felipe, gracias de tan oportunidad de poder dejarnos contar el trabajo que venimos haciendo en la construcción. Yo soy Luis Bacasur, soy Coya, de Coya, soy oriundo de San Antonio de los Pobres, en la comunidad originaria, soy puneño, ¿sí? Y nací en San Antonio de los Pobres, y allí arranca una nueva historia, arranca una historia en el Tren Las Nubes que muchos conocerán, es una marca país ya muy conocida a nivel mundial. Así arranca mi historia y vamos a seguir después con los proveedores. En ese momento vendíamos piedrita en una cajita de este tamaño y llegué a cambiar de tren a nube. Ese era yo. Así que en ese momento pudimos arrancar, crecer. En un momento veíamos la vieja minería en los 90, después se hablaba un poco del litio, empezamos a introducirlo. ¿Puedes pasar, por favor, Sí, cómo no. Felipe? Ahí entonces nosotros, este es mi pueblo, es un pueblo de 8.000 habitantes, casi a 4.000 metros de altura, es una región una, donde se vive a 20 grados bajo cero en invierno, mucho calor, proyectos fotovoltaicos y bendecidamente tenemos minería, ¿no? Pasamos, ahí está. Bueno, en la actualidad somos GBH Minería, es una empresa familiar que fundamos hace 22 años. Nacimos en San Antonio de los Pobres, junto a mis hermanos, pudimos emprender. Decidimos ser proveedores mineros, porque era la vieja minería de los 90. En ese momento decidimos arrancar con una combi, una empresa familiar que hoy por hoy se convirtió en GBH Minería Puna. Tenemos más de 70 familias trabajando de forma directa y 50 en forma indirecta. Hoy tenemos el orgullo de decir que muchas familias tienen trabajo registrado gracias a la oportunidad que nos dio la minería, ¿no? Empezamos, Felipe. Después les comento, al ver pasar al cómo venir la minería y al no tener, en realidad que yo no tengo preparación académica, solamente tengo 7º grado, pero sí había visión y creo que eso era clave. También, por otra parte, comentarles que mi preparación es la calle. Tengo mucha calle y para mí eso es experiencia. Y otra de las cosas básicas que también en este momento y hasta ahora es que nos gusta trabajar. Nos gusta, amamos lo que hacemos, trabajamos muchísimo. Teníamos mucha ganas de trabajar, de crecer, de desarrollar, de venir, de crecer como, con un discurso en aquellos momentos de nuestro país que nos decían que la minería contamina, que la minería es mala, que te comían la cabeza. Entonces decidimos conocer el mundo y escuchar a profesionales, introducirnos
en diferentes eventos mineros, conocer, visitar empresas, organizaciones, autoeducarnos. Y a raíz de eso dijimos, vamos a hacer una minería participativa, que no haya mezquindad, que haya equidad, y decidimos armar Caprocenit Argentina. Caprocenit Argentina es la primera cámara pyme del país de los pueblos originarios. Hoy, orgullosamente, tenemos más de 50 proveedores que son de Puna Salta, Puna Jujuy, Puna Catamarca. Decidimos introducirnos al mundo minero. De hecho, cuando llegamos a la primera reunión, Secretaría de Minería, cuando nos dijeron qué es lo que queríamos, dijimos, queremos que las FIP vayan a nuestro pueblo. Y me miraron, pues, me dijeron, estás loco, mandarte a la FIP a tu pueblo sería en otro contexto mandarte a controlarte, digamos. Así que, pero la realidad es que no. Nosotros queríamos que vaya la FIP al pueblo porque en ese momento, en el año 2014, se había implementado la factura electrónica y nosotros carecíamos de mucha información, crecimos con mucha limitación. No teníamos señal, buena señal de teléfono, el tema de internet, era todo muy, un desafío muy grande. Y dijimos, queremos que la FIP venga al pueblo y a la Puna, porque queremos desarrollar proveedores con conciencia tributaria, que sepan de cómo es el sistema tributario argentino, que como argentinos aportemos al Estado, que también seamos parte del desarrollo, que las empresas nos contraten por los servicios que sepamos hacer y porque, digamos, tenemos facturas, sino cómo nos introducíamos. Eso fue uno de los inicios de cómo trabajamos en la Cámara de la Puna. Yo lo llamo la Cámara de la Puna, porque en realidad todos somos puneños. Y además de venir a quebrar tres veces, de 3 veces, y no saber cómo era el sistema tributario, de trabajar muy al costo y no tener, digamos, ese conocimiento de saber que había que pagar impuesto a la ganancia, porque no somos cosas, no sabíamos, nos faltaba educación. Entonces, nos costaba muchísimo, llegábamos a fin de año con balance, los contadores, y al final habíamos trabajado para sostenernos, nada más. Entonces, terminamos quebrando. Entonces, de haber sabido cómo es el sistema tributario argentino, de cómo la carga impositiva, hubiera empezado por eso. Y es por eso que esta Caprocenit Argentina, hoy trabajamos llevando carreras de educación, implementando la educación a la minería, por lo menos en Argentina. Hoy tenemos el apoyo del gobierno provincial, del gobierno nacional, y tenemos carreras propias que hablamos con los ministerios, ellos son quienes nos habilitan. Después, de esa forma, pudimos, digamos, llevar educación, porque para todos se necesita educación. Descubrimos que para desarrollar cualquier tipo de actividad se necesita educación. Entonces nosotros, a través de la educación financiera, desarrollamos nuevos emprendedores de la Puna, llevamos carreras de cocina a través de otra empresa de Buenos Aires de catering, de la empresa de la familia. También llevamos la formación de conductores de alta montaña, porque la minería necesita muchos conductores, la fruta en este momento no está tan buena, se está trabajando en mesa de trabajo, estamos en su fuerte trabajo, un esfuerzo muy grande, y eso hace que nos preparemos, que incluyamos, que hagamos que los chicos se preparen, y eso es con lo que nosotros trabajamos para seguir adelante, ¿no? Vamos pasando. Felipe. Sí, un segundo. También comentarles que ahí en el carnaval, una de las acciones que realizamos, somos el carnaval más alto del mundo. Estamos en la próxima página, Felipe. Estamos comprometidos con la sociedad y comentarle que en la Puna
hay solamente las dos actividades principales, es la minería y es el turismo. Y nosotros decimos que cuando la minera se vaya, las contratistas se vayan de acá a unos años, 20, 40 años, en realidad, ¿qué vamos a hacer? Entonces, nosotros ya estamos trabajando en proyectos que promueven el turismo, que promueven la educación, proyectos que estamos fortaleciendo y articulando las actividades, y por eso es que decidimos desarrollar el carnaval más alto del mundo. Dijimos, tenemos un viaducto único en la Puna, tenemos un tren único, y dijimos, viene muchísima gente de todo el mundo a conocernos, ¿y qué podemos hacer? Y esto nació justamente porque, me acuerdo en aquel momento, el hospital carecía de algunos medicamentos, de equipamiento, y esto nos permitió a nosotros convocar a empresas y poder equipar el hospital, ayudar con medicamentos, y creamos en el 2017 el carnaval más alto del mundo, que estamos muy próximos a certificar en récord Guinness. No lo hacemos hasta ahora por una cuestión económica, pero estamos trabajando con el gobierno de la provincia de Salta para que podamos certificar, ¿no? Pasamos la otra. Después también comentarles que como originario no solo nos preocupa el medio ambiente, sino que nos ocupamos. Y es por eso que nosotros trabajamos en jornadas ambientales, lo hicimos en San Antonio de los Pobres, lo hicimos con la Secretaría de Medio Ambiente, con el municipio de San Antonio de los Pobres, lo hicimos con la comunidad de Joya aborigen de Tolar Grande, con el municipio de Tolar Grande. Muy próximo estamos arrancando en la Quebrada del Toro. Hoy por hoy, en la Puna, por lo menos en Salta, hay mesas sociales, vemos que hay un fuerte vínculo entre las comunidades, que son, en realidad, son ellos quienes viven los 365 días del año en los pueblos que son de diferentes lugares de la Puna, ¿no? No solo de Salta, sino de Jujuy y Catamarca. Y es quien nosotros dijimos con el proyecto de humedales deberían ser las comunidades las primeras en ser consultadas para que podamos desarrollar si nos interesa, si nos queremos ocupar y queremos estar al tanto de cómo funciona, cómo es, queremos aprender, cometimos muchos errores, queremos saber, no queremos que la minería, y hoy la minería ha cambiado. La minería del siglo XXI ha cambiado, y eso, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, no que termine el poco. Y es por eso que, digamos, hoy hasta las comunidades, hasta CAN, participan de los monitoreos ambientales. Cuando hablamos de desarrollo, gracias Felipe, gracias, el desarrollo de proveedores locales, nosotros desde la Cámara llevamos herramientas, le acercamos herramientas tecnológicas, capacitaciones, llevamos a algunas comunidades a través de los PCP y les preguntamos qué es la más necesidad, quiénes son los que más o menos tienen el perfil de emprendedor, porque todo el mundo no va a ser emprendedor. Quienes quieren hacer el servicio de la minería. Entonces, llevamos máquinas, hicimos en Olacapato, desarrollamos cuando los chalecos reflectivos vienen de China o vienen de otros lugares, dijimos, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? ¿Por qué no puede hacer la gente de la comunidad? Entonces dijimos, llevamos la capacitación, llevamos la máquina, dijimos, le trajimos la máquina, pero no se la vamos a regalar porque no son para perder. Entonces, esa es la participación que nosotros buscamos y es la que estamos logrando. Con eso nos permitió, nosotros no les cobramos las máquinas, pero sí compramos la tela, los hilos, los botones y llevamos a Olacapato los moldes para que nos hagan delantales. Hicimos un relevamiento en Tola Grande, en Olacapato, en Pocitos, en los lugares pueblos de la Puna, y eso nos permitió, esta gente nos hizo delantales para todos los chicos de la escuela de la Puna en plena pandemia. Entonces, eso nos permitió, y hay un montón de cosas más de desarrollo que venimos haciendo, y no solo que hicimos delantales de los chicos, sino que tenemos la gratitud que desarrollamos un emprendimiento en la comunidad de Olacapato. También hay un montón que en Tola Grande desarrollamos camionetas Volta, en San Antonio de los Pobres, una fábrica de cajas portatestigos, lavanderías, acompañamos a
materia de responsabilidad social y en la comunicación para que esto haya una minería participativa, ¿no? Después, por otra parte, también hacemos eventos, la Cámara hace eventos, podemos pasar por de eventos, hacemos el Día Nacional del Proveedor Minero, realizamos el Día de la Minería, convocamos a proveedores, los hacemos participar, trabajamos basado en una cadena de valor minera, porque ese es el espíritu de la Cámara, ¿no? O sea, sabemos que somos proveedores chicos y que no podemos desarrollar la gran minería. Sabemos que necesitamos de grandes contratistas que ya tienen experiencia, pero que también queremos participar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La minera no nos va a contratar en forma directa para grandes contratos. Sí contrata a una grande contratista que tiene experiencia, que se vende. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Buscamos ser siempre un eslabón de la cadena de valor minero, donde nosotros se nos permita hacer servicio a la contratista grande. Y nosotros tenemos nuestra gente, o tenemos nuestros subcontratistas más chiquititos y trabajamos en una cadena de valor minera, donde todos trabajamos con una visión de que si hay desarrollo, si hay participación, de esa forma vamos a evitar a largo plazo todos los conflictos sociales. Ahí hemos recorrido nosotros diferentes lugares y vemos que hay conflictos sociales, efectivamente en Salta casi no hay molestias, sí, como en todo lugar, pero no hay conflictos sociales, porque también hemos estado provincial, nos permitió en nación trabajar cada organización en su lugar, desde su lugar, y todos pensando para que haya un real desarrollo. Así que eso a nosotros hoy más que nunca estamos contentos que hayan llegado las inversiones a la Puna y eso está cambiando claramente la provincia, la Puna, la gente, y allí viene el verdadero desarrollo. Después, por otra parte, tenemos desarrollo de formación para profesionales, que yo me salté un poco. Nosotros tenemos la formación de conductor de alta montaña, tenemos, ya lo dije, emprendedores, y también tenemos cocineros, y esa es la forma donde venimos trabajando, ¿no? Por otra parte, como les decía, en todo este arduo trabajo que llevamos hace varios años, hemos precisado de la gente de educación que nos permitieron llevar a la educación. Y porque hay que comunicar, hay que educar, hay que trabajar en materia de responsabilidad social empresaria, hay que trabajar en desarrollo de proveedores. Hoy la vieja minería ha cambiado porque, si bien es cierto, es un fantasma actual de la época de la conquista española. Entonces, esa es la voz que teníamos nosotros, que se llevan todo, los pueblos abandonados, pero la casualidad, en la provincia, cómo queda todo en ruinas, y ese es el miedo, y por eso es que decidimos pedir asistencia de educación y decidimos aplicar la educación. Hoy la minería del siglo XXI ha cambiado, pero falta la comunicación, porque las personas que trabajan en minería tienen trabajo registrado, le dan la ropa, los mejores transportes, los mejores cáteres, los campamentos cambiaron. Hoy las cámaras son escuchadas, trabajamos de forma conjunta con los organismos provinciales, nacionales, los municipios, para poder desarrollar esta minería, ¿no? No quiero olvidarme que como Goya, nosotros construimos vínculos. Les damos la bienvenida a los inversores que vienen de China, de Corea, de Australia, de todo el mundo. Por eso la Puna siempre abre las puertas al mundo y siempre queremos que nos haya todo y también sin olvidarnos de dónde venimos y
que vamos a ser vecinos los próximos 30, 40 años, cuánto dure el proyecto, pero que respetemos la cultura. Y nosotros como Coya, la verdad que esta bandera representa mucho, ¿sí? Que respetemos la Pachamama, la madre naturaleza, la que nos la toca, y la hagamos responsablemente, que trabajemos de forma articulada, con profesionales, con personas que conocen y que viven el lugar. Y de esta forma nosotros soñamos bien, porque la minería crece, y de hecho crecimos, hay muchas personas crecimos, bueno, hay empresarios con él, en este caso no quiero ser autorreferente, pero hay muchos empresarios con él que tienen muchos empleados. Y orgullosamente decir, che, estamos generando trabajo en el mundo. Y no vamos a enseñarle a nadie cómo se hace, simplemente queremos. Hola Tienen Luis. las instituciones, quienes nos abren las puertas, ¿no? Y la verdad que la minería nos trajo educación, prosperidad, desarrollo, futuro. Y el mensaje un poco de dar a los jóvenes que nos vienen, quienes trabajan en la minería, que hoy seamos protagonistas de transformar nuestra historia. Además, también, como Argentina, hay que sacarse el chip de emprendedores. Soñemos pongamos el chip de una visión empresaria. Y como argentinos también, cambiamos la visión que venimos trabajando y venimos proclamando la crisis. Y en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo sufre la crisis. Lamentablemente en Argentina se siente mal, pero yo apelo a esto. Acá hay una visión de desarrollo y también tenemos como argentino antecedentes. En la época de la dictadura, todos dejaron las diferencias radicales, peronistas, Partido Obrero, y hoy debemos hacer lo mismo. Argentina necesitamos ponernos la camiseta. En aquel momento, en aquella época de la dictadura, todos queríamos la democracia. Y hoy Argentina necesita desarrollo porque soñamos con un país desarrollado, con una planificación, y hoy la minería responsable está cambiando y va a cambiar en materia productiva en la provincia, en la región, y así, ojalá así sea en todo el país, ¿no? Con esto quiero cerrar. Nosotros tenemos un eslogan en la Cámara, es minería, más turismo, más educación, igual al desarrollo de economía del país. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias Luis. Realmente es muy interesante. Siempre en los webinars se destaca el desarrollo que significa la minería para las comunidades, por eso es que se habla de que es un vector de desarrollo, ¿no? Si quieren dejar las consultas al chat, voy a comenzar haciendo una de las preguntas que tomé desde de Facebook, y con mucho gusto, si le quiere responder Rodolfo o Luis, no hay ningún problema por eso. La primera está más relacionada a lo que es la fase de exploración. Según como se entiende, dura unos 10 años o 15 años. Y Sergio nos preguntó vía Facebook qué tipo de impactos sociales y ambientales causa la fase de exploración. No sé si la querés contestar vos, Rodolfo, o Luis. Bueno, primero yo no soy un experto en minería propiamente dicho, más en construcción de paz, pero de la experiencia que tengo, la etapa de exploración es una etapa de mínimos impactos con respecto a lo que es la etapa de explotación. Así que si la etapa de exploración se hace con los cuidados que hoy en día existen y con las tecnologías que hoy tenemos a mano, debería ser una etapa que no tenga casi impactos tanto en el ambiente, pero sí tiene impactos sociales porque igualmente hay una contratación de proveedores, una contratación importante de personal que va después a tener mucho más fuerza en el momento de la construcción y de la explotación, ¿no?
Muchas gracias, Rodolfo. Luis, mencionaste algo que justamente cuando estamos promocionando, publicitando este webinar, surgía que era la cuestión de las comunidades originarias. Eh, Quizás a manera de pregunta, una persona nos dejó el comentario acerca de cuál es la percepción o cuál es el impacto que causa la minería en los pueblos indígenas. ¿Qué experiencia tienen ustedes? Bien, como te decía Felipe, no a todos, porque no todos van a ser emprendedores, pero la minería, nosotros nos trajo educación, porque aprendimos la seguridad, medio ambiente, desarrollo, responsabilidad social. Hoy la minería nos trajo mucho trabajo y ha cambiado. Ustedes imagínense, voy a hacer en la Puna, si hoy no tenemos todavía la ruta de funciones, es porque durante muchísimo, históricamente, nunca fue, nunca fue vista porque no había ningún interés para un inversor. Hoy por hoy, al llegar a las inversiones, se están trabajando en rutas, se va a asfaltar. San Antonio de Cobre, Salta, San Antonio de Cobre, ya la ruta está asfaltada. Y si nosotros nos comprometemos a esto de la minería, nos comprometemos al desafío que viene, nos ocupamos, nos autoeducamos, estudiamos, formamos a nuevos profesionales, porque soñamos también como originarios, también queremos ser empresarios, también quiero que mis hijos sean profesionales, que nuestros hijos, perdón. Pero si nosotros tenemos esa visión, creo que vamos a dejar hablar de lo que ya pasó y simplemente ir para adelante y a nosotros nos trae mucha prosperidad. Hoy la Puna está en los ojos del mundo y es una oportunidad terrible de trabajo, de inversión, de servicio, de crecimiento, de una oportunidad de crecimiento no solo en la provincia, sino que muchas de las cosas que se compran vienen de Buenos Aires, de Córdoba, de los que protestan contra la minería, de mucha gente que no saben lo que significa. Yo los invito a recorrer la Puna, pero para nosotros es una oportunidad al cual de todos nos gustaría que nos ocupemos, ¿no? No dejemos de soñar. Muchas gracias, Luis. Acá Pablo nos deja una consulta mediante el chat y nos pregunta cuáles son las principales demandas a resolver en lo mediato e inmediato, tanto en el desarrollo de las comunidades como para los proveedores. Si querés, yo te cuento la primera parte y le dejamos a Luis para el tema de los proveedores, que es más experto en todo el tema ese. Dale, ¿cómo no? Creo que en lo inmediato, con las comunidades, primero la gente necesita trabajo, porque como bien dice Luis, en lugares como La Puna o lugares de altura, etcétera, etcétera, son lugares que habían sido abandonados, o sea, lugares donde no iba nadie, son a veces puestos que están a mucha distancia unos de otros y se encontraban olvidados. Son lugares olvidados, aquellos lugares donde no tenían voz siquiera, o sea, porque no estaban ni siquiera comunicados. Y allí hay una especie de confusión sobre qué le corresponde a qué, a quién, si al Estado o si a las empresas. Si las empresas son las que tienen que estar trabajando con las comunidades y mejorando, bienvenido, por supuesto, pero que no por eso el Estado debería estar diciendo yo no participo de eso, porque muchas de las demandas de la gente tienen que ver con infraestructura, con caminos, con mejores escuelas, con calefacción para los chicos, con ropa para los niños que van a los colegios. No te olviden que Luis no comentó que a 4.200 metros, porque él lo vive como una naturaleza total, pero hace 20 grados bajo cero en invierno. O sea, son lugares muy extremos que aquel que no ha vivido allí no puede imaginar esas situaciones, ¿no? Y entonces hace falta, y no han sido desarrollados para nada. Entonces, las empresas van y apoyan, pero el Estado no debe olvidar que allí
existen comunidades que hoy se están reflejando y que de allí están sacando una riqueza muy importante. Pienso que así como se le pide a las empresas que enfoquen en esos lugares para el desarrollo, también hay que pedirle al Estado que enfoquen en los lugares donde están sacando la riqueza para darle mayor desarrollo. No puede ser que haya un lugar con gran pobreza en el pleno lugar donde va a ser riqueza de otros lugares. Tiene que haber riqueza en ese mismo lugar. Muchas gracias, Rodolfo, más que claro. Para Luis, la parte que le correspondería, digamos, sería cuáles son las principales demandas a resolver en lo inmediato e inmediato para los proveedores, en este caso. Bien, Felipe, gracias. Para nosotros, principalmente es la educación, la comunicación, la infraestructura, el programa de desarrollo de proveedores y también la planificación, que es importante. ¿Cómo vamos a desarrollar una medida? Tendría que ser planificada, porque de esa forma nosotros se nos permite estar informados y saber por qué lado viene la pelota y que no nos agarre la parada. A nosotros nos falta mucha formación de nuevos emprendedores para poder trabajar en la región. Y estamos en camino trabajando para que eso suceda. Bueno, muchas gracias, Luis. Damos por concluido este seminario. Muchas gracias a todos los que participaron. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Luis. Les estaremos informando sobre el próximo webinar mediante nuestras redes sociales. ¿Les gustaría decir algunas palabras de cierre a Rodolfo o a Luis? Sí, yo básicamente decirles a todos que no hay construcción social ni desarrollo si no hay paz. El Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas número 16, que es la paz, es indisoluble, indiscutible para el desarrollo. O sea, todo lo que podamos hacer para una mejor comunicación y para tener una escucha activa del otro, muy bienvenido, y tengamos cada vez la mente más abierta con este desafío de cómo hablar con gente que piensa diferente. Muchas gracias, Rodolfo. Luis. Bien, yo para decirme que trabajemos dejando las diferencias de todos los sectores, pensando en un desarrollo en nuestro país, en una planificación, que seamos unidos, que soñemos y trabajemos por una Argentina desarrollada, al cual todos tenemos oportunidad de seguir trabajando y que nuestros chicos no se vayan del país, como pasaba en la puna. Nuestros chicos antes se iban a trabajar en grandes ciudades, hoy hay mucho trabajo, y así que no dejemos de trabajar por una transformación en una nueva Argentina donde tengamos una visión de futuro. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Les deseo a todos que terminen muy bien su semana y muchas gracias por ser parte, tanto a nuestros disertantes como a nuestros espectadores. Gracias por ser parte de Plan País Argentina. Nos veremos la próxima.